Bueno, continuamos con su programa Familia Conformadora de Personas y hoy estamos hablando de cómo guardar la paz en tu familia. Y ya nos hemos introducido y hemos leído la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículos del 10 al 11. Y también tomamos un poco de lo que es la exhortación apostólica de Amoris Laetitia en el numeral 134. Hasta ahí estamos y hemos logrado definir un poquito acerca de lo que es la paz. Pero veamos ahorita una serie de recomendaciones prácticas. Entendamos un poquito acerca de cómo vamos a ir haciendo paso a paso. Porque miren, esto del proceso, de encontrar esa paz, esas relaciones en nuestra pareja, en nuestra familia, dura para toda la vida y es de ir paso a paso. O sea, no es una cuestión de que ya llegué y ya estuvo. No, esto es un proceso. Es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida. O sea, esto es un proceso que nosotros nos vamos a encargar y vamos a ir haciendo de acuerdo a lo que nosotros vayamos poniendo de nuestra parte. Algunas recomendaciones prácticas. Miren, una recomendación bien interesante para guardar la paz en tu familia es que tienes que, tienes que programar y proyectar el futuro de tu familia, de tu matrimonio, de tu hogar, pero no lo conviertas en una obsesión. O sea, no te obsesiones por eso. No nos obsesionemos por esa parte. Y es que una de las cosas que más nos afectan a nosotros como personas, como miembros de una familia, es que a veces lo que son las angustias, cuando son las preocupaciones por un futuro, nos están robando muchas veces el presente que estamos viviendo. Entonces a veces nosotros nos preocupamos con el qué va a pasar mañana y hay que ocuparse, si bien de el mañana, del futuro que viene para nosotros, pero no hay que preocuparse de tal manera que esto se vuelva obsesivo para nosotros. O sea que hay que planificar, pero no hay que obsesionarnos por ese futuro. Fíjense que yo estaba leyendo un libro hace poco y el escritor decía una frase que a mí me llamó la atención y decía que todas nuestras neurosis son el resultado de no vivir el momento presente. Eso es lo que decía el lector. Entonces, a veces se han fijado que nosotros pasamos planificando tanto nuestro futuro, pasamos planificando tanto lo que vamos a hacer, que no nos damos cuenta de lo que tenemos, no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos ha puesto en ese momento determinado. Y como vivimos bombardeados de una serie de cosas de la sociedad que nos está vendiendo, entonces muchas veces nos obsesionamos con cosas que queremos conseguir, que creemos que es nuestra necesidad, pero no lo podemos hacer. Y entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. O sea, si bien nosotros podemos planificar, pero también no tenemos que obsesionarnos en esa planificación. Y hay que tener y hay que saber vivir con lo que Dios de alguna u otra forma nos va dando. O sea, a veces queremos más y planificamos nuestro futuro para cuando tengamos ese más que yo quiero. Ahora, la pregunta es, en realidad, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Hay una lectura bien cortita y está en San Mateo en el capítulo 6 versículo 34. San Mateo capítulo 6 versículo 34. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor al respecto y nos dice la palabra de Dios. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A cada día le bastan sus problemas. Fíjense que la planificación en el futuro de uno está interesante. O sea, uno tiene que prepararse. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, tienen que prepararse en estudiar, tienen que prepararse en tener las herramientas para que cuando ellos les toque hacerse cargo de sus hogares, cuando a ellos les toque hacerse cargo de sí mismos, estamos hablando en la parte económica, tengan las suficientes herramientas para desenvolverse.
Cuando ustedes como padres de familia tienen a sus hijos, ustedes tienen que preocuparse por darle la atención que necesitan a sus hijos, que van a necesitar en un futuro, y por eso es que ustedes van a tratar de asegurarles el futuro a sus hijos. Pero se han fijado que nosotros vivimos planificando la parte económica de nuestra familia, vivimos planificando la parte económica de nuestros hijos, vivimos planificando la parte económica para satisfacer nuestras necesidades. Y nos olvidamos completamente de la parte espiritual. Y como decíamos una vez, nosotros la parte humana es la parte más corta de nuestra existencia, porque sabemos por fe que nosotros como personas fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la parte espiritual, la parte que está conectada en conexión directa, valga la redundancia, con nuestro Señor, con Dios, es la parte espiritual. Y la parte humana, que es la que nosotros satisfacemos aquí, en esta tierra, que la satisfacemos cuando compramos aquel televisor que nos gusta, que es la que satisfacemos cuando nos compramos el carro, si Dios nos bendice para tener su carrito, que es la que nos satisface para comprar nuestro teléfono celular, por ejemplo, que está tan de moda esas cosas. Esa es la parte humana que satisfacemos, pero la parte espiritual, que es la que tenemos que ir abonando porque es la que se va a quedar eternamente de acuerdo a la decisión que nosotros hayamos tomado en esta vida, o sea, hacia donde nos vamos a ir orientando, es la parte que regresa a nuestro Señor y es la parte que nosotros deberíamos de cultivar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que invertir en esta parte, pero tampoco tenemos que obsesionarnos tanto con las cuestiones que de alguna u otra forma no vamos a tener. Yo no estoy diciendo que nos vamos a quedar ahí tirados y no vamos a hacer nada, no, entendámoslo, nos tenemos que preparar y nos tenemos que proyectar hacia donde vamos, pero eso no tiene que ser una obsesión de nosotros, porque por fe sabemos que el Señor siempre está con nosotros, el Señor siempre nos está cuidando. Entonces, ok, proyectémonos, programemos nuestro futuro, pero no lo convirtamos en una obsesión. Primer punto, y estamos hablando de los puntos, cómo encontrar esa paz que tanto hemos perdido. Veamos un segundo punto que nos va a seguir llevando en este caminar de encontrar esa paz que nosotros tanto necesitamos de nuestra familia. Miren, trabajemos por hacer bien las cosas, pero aceptemos la realidad de las cosas. O sea, tenemos que trabajar definitivamente por hacer bien lo que hacemos. Tenemos que trabajar por hacer lo mejor que podamos de las cosas, pero sin que la realidad nos decepcione. O sea, sin que nosotros nos obsesionemos, o sea, sin que nosotros busquemos o hagamos cosas que no nos satisfagan lo que hacemos porque queremos hacer mejor cosa. Y eso es bueno, pero recordemos la oración de la serenidad. ¿Qué nos decía la oración de la serenidad? Nos dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Cuál diferencia? Entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar, ¿verdad? Hay cosas que vivimos preocupados en el día a día por algo que realmente no podemos cambiar, que no está tal vez en nuestras manos por lo que sea, y las cosas que realmente podemos cambiar, por ejemplo, mi relación con Dios, por ejemplo, mi entrega para con mis hijos, por ejemplo, el tiempo que yo le dedico a mis hijos, el tiempo que yo le dedico a mi esposa, el tiempo que le dedico a mi novia, a mi novio, el tiempo que le dedico a mis relaciones personales, esas sí las puedo dar más tiempo, sí las puedo cambiar. Esas son las cosas que sí yo puedo cambiar. Pero por ejemplo, o sea, que la nave espacial se destruyó porque va cercana al Sol, o sea, eso no está en mis manos. O sea, ¿qué voy a hacer yo? O sea, no me puedo preocupar por cosas que probablemente van a pasar. Miren, yo recuerdo cuando se iba a terminar el siglo pasado, que estábamos llegando y que iba a empezar el año 2000. Miren, había una angustia en tanta gente porque
venía el año 2000 y porque yo me acuerdo que hablaban de que las computadoras se iban a desconfigurar porque las fechas venían solo con 2 números, era un relajo y la gente andaba angustiada. Eso no nos correspondía a nosotros cambiar, a menos que trabajaras en algún lugar donde tenías que hacer el desarrollo de computadoras de esas cosas. Ahí probablemente sí, porque era tu trabajo, porque lo podías hacer. Pero nosotros, los simples mortales que estamos aquí y que simple y sencillamente medio podemos manejar una computadora, si es que tenemos alguna, o sea, ¿de qué nos íbamos a preocupar? O sea, no podíamos preocuparnos por eso. Así que hay que trabajar en hacer bien las cosas, hay que buscar la excelencia, porque como cristianos católicos sabemos que tenemos que buscar la excelencia en lo que hacemos, pero también tenemos que aceptar la realidad de lo que somos. Por ahí leíamos algo también dentro de ese mismo libro que estoy leyendo y decía, si no hubo frutos, si no hubo frutos, vale la belleza de las flores. Si no hubo flores, vale la sombra de las hojas. Y si no hubo hojas, vale la intención de la semilla. O sea, busquemos el lado positivo. Es algo así como decía Mirna, o dice Mirna. O sea, si del cielo te caen limones, dice ella, pues hay que aprender a hacer limonada. Así. O sea, tenemos que buscar las cosas positivas de la vida. O sea, no nos seamos aquellas personas negativas donde solo andamos viendo las cosas que nos salen mal. Y esto nos lleva a un tercer paso, a una tercera característica que deberíamos de tener nosotros para encontrar o para tratar de buscar esa paz que nosotros queremos tener en nuestro hogar. Y esa tercera característica es que tienes que renunciar a querer tener siempre la razón. O sea, nosotros, los seres humanos, nosotros en particular, queremos tener siempre la razón. Miren, y yo hago mea culpa, como dicen. O sea, yo me acuso porque yo soy una persona que siempre cree o cree que va a tener la razón. Y son cosas que uno trata de luchar inmensamente. Porque hay que darse cuenta de que hay que oír consejos, hay que oír lo que nos dicen a nosotros. Y esto pasa mucho por los jóvenes. A veces muchos los jóvenes hoy, como conocen tanta tecnología, como tienen tantos lugares donde buscar, entonces a veces creen que los viejos, llámese los papás, llámese los abuelitos, o sea, que las personas mayores no tienen nada que decirle porque ellos supuestamente tienen todo alcanzar a la palma de su mano en su teléfono. Como decía un padre ahí, todo lo tienen al alcance de San Google, decía. Porque todo lo buscan ahí y creen que ahí está toda la sabiduría de todo. Pero no, hay muchas cosas que no tienen mucho que ver con la teoría, sino que con la práctica y con experiencia de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de las cosas que más divide en realidad a la familia, divide a las parejas, son esas interminables discusiones que tienen entre sí por querer imponer sus criterios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se invierte tanto tiempo en discusiones, a veces pasan días, semanas, incluso hasta meses, por estar clavado en una discusión y simple y sencillamente se está perdiendo un valioso tiempo para compartir. Se está perdiendo un valioso tiempo para entregarse como familia. Se está perdiendo un valioso tiempo para entablar una amistad en solo discusiones. Y simple y sencillamente por el hecho de que nosotros queremos imponer nuestra razón, queremos imponer nuestra verdad, y eso nos nubla tanto que no vemos o no visualizamos el panorama completo, solo visualizamos la parte que a nosotros nos interesa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, es mejor tener paz y dormir tranquilo que a tener siempre la razón y dormirse enojado. O sea, es preferible encontrar y escuchar a su pareja, escuchar a su esposa, escuchar a su novia, escuchar a sus hijos, que probablemente lo que le estén diciendo sea la verdad, pero no la quieren entender, no la queremos escuchar nosotros porque creemos que solo nosotros tenemos la última palabra. Entonces, renunciemos. Miren, pongan eso en práctica. Y cuando estoy diciendo renunciemos, no estoy diciendo de que solo una parte de esa relación
va a tener que renunciar y que la otra es la que se va a estar imponiendo. No, estoy hablando de ambos. Que ninguno, o sea, que este tenga un criterio y que el otro tenga un criterio, busquen el criterio en común y saquen una solución. O sea, todas las cosas se arreglan hablando. Pero si solo dejamos la parte humana a que sea la que hable, no vamos a poner la parte del consejo que nos da Dios, no vamos a escuchar la palabra de Dios. O sea, miren, el martes estábamos reflexionando en el ministerio sobre la lectura de ese día, y parte de lo que se hablaba era precisamente eso, el hecho de que decía en esa lectura, se hablaba de cuando Jesús subió a un monte y pasó orando toda la noche, y después bajó para escoger a los 12 apóstoles dentro de todos los discípulos que andaban acompañándolo. Entonces reflexionábamos esa noche y decíamos, ¿cuándo fue la última vez que yo pasé orando toda la noche? Esa era como la parte de la reflexión que hacía, y nos dábamos cuenta de que nadie, o sea, difícilmente pasamos orando 1 hora, 2 horas. Nosotros como laicos nos falta mucho la parte de la oración. Entonces, ¿qué es lo que tomemos el ejemplo, decíamos, de Jesús? Que él, para tener un criterio de tomar decisiones, se ponía en contacto con su Padre. Y cuando era una decisión sumamente importante, pasaba con ese contacto esperando que él le diera su consejo. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, decían, bueno, Jesús, ¿y él por qué iba a pedir consejo si era Jesús? Pues no, fíjense que él estaba en contacto con su Padre para poder tener ese consejo. Entonces, renunciemos. Miren, no siempre tenemos la razón. Podemos tener muchos criterios muy buenos, podemos ser excelentes, pero no somos expertos en todo. Probablemente la esposa tenga aptitudes en la lectura, en los libros. Probablemente el esposo tenga aptitudes en las matemáticas. Probablemente un hijo sea excelente para cantar. Probablemente su hija sea excelente para jugar. No sé. Entonces cada quien tiene sus puntos de vista. Entonces aprenda a escuchar. Aprenda a renunciar. No se crea el todopoderoso y es que usted tiene la última palabra. No. Procuren entender, y más que todo ustedes jóvenes que tienen tantos conocimientos en la palma de su mano a través de su celular, que manejan tantas cosas, oigan consejo, porque se ha perdido mucho ese concepto. Entonces, parte de encontrar o parte de traer esa paz para su hogar es precisamente que tienen que aprender a renunciar a tener siempre la razón. Y eso es bien importante, miren, es bien interesante. Y como les digo, y les repito, es preferible, o sea, dormir en paz, es preferible dormir tranquilo después de haber escuchado unos consejos, a tratar de dormirse enojados, a tratar de dormirse peleados por tal de usted imponer sus criterios. Entonces, eso no es la forma correcta, eso no es la forma correcta. Miren, hemos visto 3 cosas para que las vayamos teniendo en cuenta. Es que, si bien programen su futuro, pero no se obsesionen con él. Hemos visto que tenemos que tratar de hacer bien las cosas, pero tenemos que aceptar la realidad de nuestro entorno. Y tenemos que renunciar a tener o a querer imponer siempre nuestra razón. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y luego continuamos con este tema.